Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a otro video más del curso de microcontroladores PIC. En este video vamos a ver cómo establecer una comunicación por radiofrecuencia entre dos microcontroladores PIC. Para establecer la comunicación por radiofrecuencia vamos a utilizar dos módulos. En este caso vamos a utilizar estos, que son los más comunes y los que vamos a poder encontrar fácilmente. Como pueden observar, uno de estos módulos va a ser el transmisor y el otro módulo va a ser el receptor. Adicionalmente a estos módulos se les conecta una antena y dependiendo las espiras y la longitud que tenga la antena va a ir variando la distancia en la cual se puedan comunicar estos módulos para comunicar dos microcontroladores PIC. Uno va a ser para enviar los datos y el otro va a ser para recibir los datos. Para poder utilizar estos módulos de radiofrecuencia va a ser necesario utilizar la comunicación serial, o sea que vamos a estar utilizando las instrucciones que hemos venido manejando anteriormente de la comunicación serial, pero aquí nos resalta un punto importante, el cual nos dice que el protocolo UART debe estar configurado a una velocidad de 4800 baudios. Si se configura a una velocidad mayor o menor, la información no se va a transmitir ni recibir correctamente, así que la velocidad estándar o la velocidad correcta debe ser 4800 baudios. También otro punto importante es que se le debe asignar un nombre o identificador, el cual servirá para enlazar el transmisor y el receptor. Como te mencioné, es comunicación serial, entonces vamos a estar utilizando las funciones de la comunicación serial para enviar y recibir datos. Como puedes observar, estas instrucciones ya las hemos utilizado anteriormente y bueno, prácticamente se van a utilizar estas cuatro para enviar y recibir datos. Y como puedes observar, estas instrucciones tienen el parámetro del identificador. Para el caso de la última instrucción, que es con la cual vamos a utilizar para recibir datos, van a estar en formato de cadena y por lo tanto el nombre del identificador obligatoriamente tiene que ser SPIC. Esto solo es cuando se utiliza esta instrucción, pero por ejemplo, si solo van a enviar caracteres o datos por separado, pues le pueden colocar cualquier nombre al identificador. En este caso, como vamos a enviar cadenas de caracteres y con el receptor se van a recibir esas cadenas, pues obligatoriamente se tiene que colocar el nombre SPIC tanto para el transmisor y el receptor. Y bueno, estas serían las conexiones del transmisor y el receptor. Como puedes observar, el transmisor tiene tres pines, el pin de datos, el pin de voltaje y el pin de GND. El receptor tiene el pin de voltaje, el de GND y adicionalmente tiene dos pines para los datos. En este caso, esos pines se van a unir para formar uno solo y ese pin es el que se va a conectar al microcontrolador. Como estamos utilizando el protocolo UART, pues se van a conectar en los pines C6 y C7. El pin de datos del transmisor va a estar conectado al pin C6 del microcontrolador y el pin de datos del receptor va a estar conectado al pin C7 del microcontrolador. De la misma forma, estos módulos se pueden simular en Proteus. Como tal, estos componentes no vienen por defecto en el programa Proteus, así que te voy a dejar en la descripción del video las librerías para que puedas simular estos módulos. Únicamente tienes que seguir las instrucciones para instalarlos en el programa Proteus. Y estas serían las conexiones. Vamos a pasar al primer ejemplo. Para este primer ejemplo, vamos a encender 4 LEDs a través de 4 pulsadores que van a estar conectados en el transmisor. Para el código del transmisor, primeramente se tiene esa configuración del protocolo UART. Recordemos que la velocidad debe ser 4800 baudios, entonces este parámetro es el que deben cambiar. Después siguen los pines de TX y RX y adicionalmente se le coloca el nombre del identificador. En este caso el nombre va a ser SPIC. Después se incluye la librería stdio.h y aquí se definen los pines en donde van a estar conectados los 4 pulsadores. Van a estar del pin de 0 hasta el pin de 3. Después se declara este arreglo en donde se van a almacenar los estados de los pulsadores. Y dentro del programa principal, lo que se hace es realizar la lectura de los 4 pulsadores utilizando la instrucción input state. Y con esta instrucción se va a leer el estado de cada pulsador y ese valor se va a almacenar en la posición correspondiente de este arreglo. Una vez que se realizan las lecturas de los 4 pulsadores, esos datos se van a enviar a través del módulo de radiofrecuencia y para eso se va a utilizar la instrucción fprint. Primero se coloca el nombre del identificador, después se coloca 4 veces tanto por ciento %u porque son 4 datos que se van a enviar y posteriormente se colocan los 4 datos que se van a enviar a través del módulo de radiofrecuencia. Estos datos que se van a enviar van a ser 0 o 1, que son los valores de los estados de cada pulsador y esos datos son los que va a recibir el receptor. Para el código del receptor se tiene esta configuración. De la misma forma, esta es la configuración para la comunicación serial. Se coloca el nombre del identificador, en este caso va a ser SPIC. Para poder utilizar este identificador se tiene que definir esta constante, la cual va a permitir la utilización del identificador. Posteriormente se incluye la librería getString.c y la librería integerSerial.c. Posteriormente se declaran los pines donde van a estar conectados los 4 LEDs y van a estar conectados del pin de 0 al pin de 3. Después se declara el arreglo donde se va a almacenar la cadena de caracteres que estará enviando el transmisor. Después se declara el arreglo en donde se van a almacenar los estados de los LEDs.
Y dentro del programa principal, inicialmente los LEDs van a estar apagados. Dentro del bucle while se hace la verificación si se han recibido datos del transmisor y utilizando esta instrucción se va a leer la cadena de caracteres que está enviando el transmisor. Posteriormente, como esos datos están en una cadena de caracteres, se tienen que convertir a datos enteros porque esos datos están almacenados en formato de cadena. Para eso se va a utilizar la instrucción char2int, la cual va a convertir cada dato que se encuentra almacenado en cada posición del arreglo buffer y la va a convertir a un dato entero para que se pueda almacenar en este arreglo. Una vez que se convierten esos caracteres a datos enteros, se van a escribir en cada pin del LED correspondiente utilizando la instrucción output bit, y como esos datos son 0 o 1, se van a escribir en cada pin en donde va a estar conectado cada LED correspondiente. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Le doy play a la simulación, voy a presionar cada pulsador para ir encendiendo cada LED. Presiono el primer pulsador y se enciende el primer LED, presiono el segundo pulsador y se enciende el segundo LED, y así dependiendo el pulsador que se presione se va a encender el LED correspondiente, y de esta forma estamos estableciendo una comunicación por radiofrecuencia en el cual se están encendiendo 4 LEDs a través de 4 pulsadores a distancia. Vamos a ver este circuito en físico. Como pueden observar, aquí tengo los dos microcontroladores, tanto el transmisor y el receptor. Voy a ir presionando cada pulsador para encender cada LED correspondiente. Y como pueden observar, funciona correctamente. Y de esta forma pueden conectar más pulsadores para encender más LEDs. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Para este ejemplo vamos a controlar el PWM a distancia. El transmisor va a enviar los valores del PWM por radiofrecuencia hacia el receptor. Para el código del transmisor se tiene esta configuración. En este caso se utilizará el ADC, que estará configurado en 10 bits, ya que en este microcontrolador va a estar conectado el potenciómetro, el cual va a controlar la señal del PWM del receptor. Se incluye la librería stdio.h y a su vez se incluye la librería de map para realizar conversiones. Dentro del programa principal se configura el ADC y dentro del bucle while se realiza la lectura del canal 0 del ADC y ese valor se va a almacenar en esta variable. Posteriormente se realiza la conversión de los valores del ADC a un rango de 0 a 255 utilizando la instrucción map, y ese valor se va a almacenar en esta variable, la cual va a tener los valores del PWM que se van a enviar hacia el receptor por radiofrecuencia, y para eso se utiliza la instrucción fprint. Primero se coloca el nombre del identificador, posteriormente se coloca tanto %u y por último se coloca el dato que se va a enviar. En este caso será el valor del PWM y ese dato es el que se va a enviar hacia el receptor por radiofrecuencia. Para el código del receptor, de la misma forma que en el ejemplo anterior, se tiene esta configuración, se define esta constante para la utilización del identificador spic, después se incluye la librería getString.c y a su vez se incluye la librería integerSerial.c. Después se declara el arreglo en donde se va a almacenar la cadena de caracteres que estará enviando el transmisor y a su vez se declara esta variable, la cual va a almacenar los valores del PWM. Dentro del programa principal se configura el timer 2, se configura el CCP1 en modo PWM. Inicialmente el PWM va a estar en 0 y dentro del bucle while primero se hace la verificación si se han recibido datos del transmisor y utilizando esta instrucción se lee la cadena de caracteres que envía el transmisor y se va a almacenar en este arreglo. Después ese arreglo, como es una cadena de caracteres, se tiene que convertir a un valor entero y para eso se utiliza la instrucción string2int, la cual convierte esa cadena de caracteres a un valor entero. Como los valores son de 0 a 255, se coloca el tipo de dato, que en este caso es de 8 bits, y ese valor se va a almacenar en esta variable, la cual va a tener los valores del PWM, y por último se va a escribir ese valor en el pin del PWM, y con esto se estará controlando el PWM a distancia desde el transmisor. Vamos a pasar a la simulación para que veas cómo funciona. Le doy play a la simulación, y como pueden observar ya se está enviando el valor del PWM hacia el receptor. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro. Y como pueden observar, vemos que la señal cambia conforme voy variando los valores del potenciómetro que está conectado en el transmisor. Y de esta forma se está controlando un PWM a distancia utilizando estos módulos de radiofrecuencia. Vamos a ver este circuito en físico. De la misma forma, aquí tengo los dos microcontroladores, tanto el transmisor y el receptor. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro. Y como pueden observar, vemos que va cambiando la intensidad de brillo de este LED que está conectado en el receptor. Y de esta forma es como se pueden controlar múltiples señales de PWM, pero a su vez se le pueden agregar más salidas, ya sea para controlar un servo, controlar la velocidad de un motor a través de joysticks, en fin, se puede realizar cualquier aplicación utilizando estos módulos de radiofrecuencia. Esto ha sido todo, yo me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.